הנה לא ישן, לא ישן, לא ישן, הנה לא ינום, לא ינום, לא ינום, הנה לא ישן, לא ישן, לא ישן, הנה לא ינום ולא ישן, שומר, שומר ישראל, no se adormecerá ni dormirá, el guardián de Israel. לא ישן, לא ישן, הנה לא ינום ולא ישן, שומר, שומר ישראל, no se adormecerá ni dormirá, el guardián de Israel. Shalom Berajot. La antítesis atea que vamos a refutar hoy en Emet es la Biblia copia mitos mesopotámicos. Y aquí conviene hacer una refutación intelectualmente honesta. No negar los paralelos mesopotámicos, sino atacar el salto lógico de hay paralelos y por tanto la Biblia copió. ¿La Biblia copió los mitos de Mesopotamia? Esta es una de las antítesis ateas más populares contra la Sagrada Escritura. Muchos dicen, el relato de la creación aparece en Mesopotamia. Otros dicen, también existe una historia de un gran diluvio. Otros comentan, hay relatos sobre seres humanos, dioses y acontecimientos primordiales. Y concluyen, por lo tanto, los hebreos simplemente copiaron los mitos mesopotámicos y después los convirtieron en religión. Pero hay un problema. Que dos relatos tengan elementos semejantes no demuestra que uno haya copiado al otro. Y hoy en Emet vamos a separar los hechos de las conclusiones. Primero lo primero. Sí existen paralelos. Comencemos siendo honestos. Existen textos mesopotámicos anteriores a los textos bíblicos que contienen, efectivamente, relatos comparables. Tenemos, por ejemplo, el Enuma Elish, relacionado con la creación y el ordenamiento del cosmos. Tenemos también Atrahasis, que contiene un relato sobre una gran inundación. Y tenemos la famosa epopeya de Gilgamesh, que conserva otra versión del relato del diluvio. Así que si alguien dice que no existe ningún paralelo entre la Biblia y la literatura mesopotámica, eso simplemente no es verdad. Sí existen paralelos. Pero ahora viene la pregunta importante. ¿Paralelo significa copia? No necesariamente. Y aquí es donde está el error lógico. Imaginemos que dos historiadores describen una guerra. Ambos hablan de un ejército, un rey, una batalla, una ciudad destruida y soldados muertos. ¿Podemos concluir automáticamente que el segundo historiador copió al primero? Evidentemente no. Podrían haber utilizado una fuente común. Podrían estar describiendo el mismo acontecimiento. Podrían pertenecer
a una tradición cultural compartida, o podría existir influencia literaria. O sea, necesitamos evidencia adicional para determinar cuál explicación es correcta. Y exactamente lo mismo ocurre con la Biblia hebrea, o llamada Biblia hebrea. La similitud demuestra una relación posible, no demuestra por sí sola cuál fue la dirección de esa relación. Ahora veamos el caso del diluvio. Aquí tenemos uno de los ejemplos más interesantes. En Atrahasis y en Gilgamesh encontramos una gran inundación. Un hombre recibe una advertencia, construye una embarcación, introduce seres vivos, sobrevive al desastre y después ofrece sacrificios. ¿Suena familiar? Sí. Pero ahora observemos algo extraordinario. La versión bíblica no es una copia palabra por palabra. Hay diferencias fundamentales. En los relatos mesopotámicos aparecen múltiples dioses con comportamientos humanos. Los dioses pueden enfrentarse entre ellos, pueden tener miedo, pueden actuar por capricho. Incluso pueden necesitar los sacrificios humanos porque estos les proporcionan sustento. En Génesis, en cambio, hay un solo Dios soberano. Y el diluvio no es resultado de una pelea entre divinidades, es un juicio moral. Y Noaj, o mejor conocido como Noé, no está tratando de alimentar a una multitud de dioses. Estamos ante una concepción teológica completamente diferente. Y esto es lo que se conoce en el mundo académico como la revolución monoteísta. Y ahora les hago una pregunta. ¿Y si precisamente estamos viendo una relectura? Aquí aparece una posibilidad que muchas veces se ignora. Supongamos que los autores bíblicos conocían tradiciones antiguas del Oriente Próximo. Eso no demostraría que simplemente las copiaron. Podrían haberlas reformulado deliberadamente, es decir, los hebreos pudieron haber dicho lo siguiente con respecto a la gente de Mesopotamia. Ustedes cuentan esta historia así, pero nosotros afirmamos que la realidad es esta. Y eso explicaría algo muy interesante. La Biblia conserva ciertos elementos reconocibles del mundo antiguo, pero cambia radicalmente su significado. El diluvio deja de ser simplemente una historia sobre dioses caprichosos. Se convierte en una historia sobre juicio, justicia, corrupción humana y pacto. Pero ahora alguien podría preguntar, ¿y qué pasa entonces con la creación? Aquí aparece otro argumento popular. Muchos dicen, el Enuma Elish también habla de la creación, por lo tanto, Bereshit, es decir, Génesis, lo copió. Pero nuevamente, debemos preguntar, ¿son realmente el mismo relato? Pues fíjate que no. Por ejemplo, en el Enuma Elish tenemos una teogonía y una cosmogonía profundamente vinculadas al mundo politeísta mesopotámico. Los dioses forman parte del propio conflicto cósmico. En Génesis, en cambio, encontramos algo radicalmente distinto. No hay una guerra entre dioses para producir el universo. No existe una genealogía de divinidades. No aparece una lucha entre fuerzas divinas que termine formando el cosmos. El Dios de Génesis simplemente crea. Simplemente dice hágase y ocurre. La diferencia es gigantesca. Otro punto que hay que tomar en cuenta es el ser humano. Y aquí encontramos otra diferencia fascinante. En varios relatos mesopotámicos, el ser humano está relacionado
con las necesidades de los dioses. En Génesis, el ser humano aparece como imagen de Dios. Eso es una afirmación extraordinariamente elevada sobre la dignidad humana. El hombre no existe simplemente para alimentar a los dioses, es creado para gobernar y cuidar la creación. O sea, esto es algo más antropocéntrico, por decirlo así, y realmente se presenta al hombre como un socio de Elohim, de hecho. Y eso cambia completamente la antropología del relato. Todavía los ateos te podrán decir, pero los hebreos vivieron en Mesopotamia. Sí, correcto, y eso es importante. La Biblia misma presenta a Abraham como procedente de una región relacionada con Mesopotamia. Por lo tanto, sería absurdo imaginar que Israel vivió aislado de las culturas del antiguo Oriente Próximo. Los israelitas compartían un mundo cultural con otros pueblos, compartían idiomas relacionados, compartían instituciones, compartían imágenes culturales y naturalmente podían conocer tradiciones antiguas. Pero eso todavía no demuestra que la Biblia es simplemente una copia o un plagio. Porque una cultura puede tomar elementos conocidos y transformarlos para expresar una visión radicalmente diferente del mundo. Veamos ahora una analogía moderna. Imaginemos dos películas que contienen un diluvio. Una presenta el desastre como consecuencia del cambio climático. La otra presenta el mismo desastre como consecuencia de una decisión moral de Dios. ¿Acaso diríamos automáticamente que la segunda película copió a la primera? Pienso que no. Tendríamos que investigar si existe evidencia de dependencia. Y esto es precisamente lo que debemos hacer con los textos antiguos. No basta con encontrar un barco, una inundación, una creación o un jardín, o cualquier otro elemento parecido. Hay que demostrar dependencia literaria. Y por cierto, aquí podemos citar algunos especialistas como Toshio Tsimura y Lambert, que ellos claramente te dicen hoy en día que ya es incorrecto científicamente decir que la Torá le copió a los mitos o a las cosmovisiones paganas de las otras naciones del Antiguo Oriente. Así que, bueno, los que sostienen esta antítesis, pues deberían invertirle un poquito a la investigación, ¿no? Hacerle más ganas, actualizarse, porque están desactualizados. Bueno, pero aquí hay que ser honestos. Ahora bien, tampoco debemos irnos al extremo contrario. No podemos decir que como Génesis es diferente, entonces es imposible que exista influencia mesopotámica. Eso tampoco está demostrado al 100%. Es perfectamente razonable que los autores bíblicos conocieran tradiciones del antiguo Oriente Próximo y que su literatura haya interactuado con ellas. La cuestión real es, ¿la Biblia simplemente copió esos mitos? Y bueno, la evidencia no obliga a esa conclusión. De hecho, las diferencias teológicas son demasiado importantes como para reducir el fenómeno a que simplemente copiaron y cambiaron algunos nombres. De hecho, había un fenómeno que se llamaba panbabilonialismo, que era muy dado a esta postura, ¿no? De decir que la Biblia le copió a los mitos sumerios, egipcios, etc. Pero estamos hablando del siglo pasado. Y bueno, esto era básicamente porque algunos asiriólogos, y específicamente un alemán específicamente era el que promovía esto, pues en ese tiempo no se tenían las herramientas científicas para analizar de manera
más precisa y objetiva estas posibles similitudes, pero a la vez diferencias. Entonces, claro, en ese tiempo muchos afirmaban, sí, la Biblia le copió, pero es que ya hoy en día los eruditos, los especialistas, la gran mayoría, el consenso académico está de acuerdo en que esto simplemente no se sostiene. Ahora veamos el punto central. Entonces, ¿qué podemos afirmar? Bueno, podemos afirmar que la Biblia comparte motivos y tradiciones con la literatura del antiguo Oriente Próximo. Eso es un hecho. Pero de ahí no se sigue que por lo tanto la Biblia es falsa, y mucho menos que por lo tanto Dios no existe. Porque incluso si demostráramos influencia literaria, todavía tendríamos que responder una pregunta. ¿Por qué Israel reinterpretó esas tradiciones de una manera tan radicalmente monoteísta y moral? ¿Por qué transformaron un mundo lleno de dioses enfrentados en una visión donde existe un único creador soberano? ¿Por qué convertir el diluvio en un juicio moral? ¿Por qué presentar al ser humano como imagen de Dios? ¿Por qué eliminar las genealogías divinas y las luchas entre dioses? Así que la tesis de simple copia no explica adecuadamente esas diferencias. Ahora vamos a ir a la conclusión. Así que la próxima vez que alguien diga, la Biblia copió los mitos mesopotámicos, podemos responder, a ver, muéstrame primero que existe dependencia literaria. Porque encontrar similitudes no es suficiente. Hay que demostrar quién influyó en quién, cuándo, mediante qué tradición y con qué evidencia. Y cuando examinamos Génesis junto con la literatura mesopotámica, encontramos algo mucho más interesante que una simple copia. Encontramos un texto que comparte elementos del antiguo mundo cultural, pero que los reinterpreta radicalmente. El debate, por tanto, no termina cuando encontramos un paralelo. Ahí es donde comienza. Porque la verdad no teme comparar textos. La verdad los compara todos. Eso es Emet. Así que ya lo saben, amigos, pues buen intento del ateísmo, pero no han logrado confirmar que la Biblia sea una copia. De hecho, la Biblia no es ninguna copia. La Biblia es muy original y les recuerdo la definición de originalidad, que es básicamente poder tener influencias, pero al fin del día darle tu propio toque a todo eso que aprendiste. Eso es ser original. Y nosotros los hebreos tenemos especialidad en eso de sobra, mijo. Así que fallaron atacando nuestro libro, la Biblia, y pues no han demostrado que Dios no existe. Nos veremos en la siguiente oportunidad si el Eterno lo permite. Shalom, Berajot. יומם השמש לא יככה וירח בלילה el sol no te fatigará de día ni la luna de noche Adonai ישמורך מכל רע ישמור את נפשך Adonai te guardará del mal Adonai guardará tu ser ישמור צעדך ובואך מעתה ועד עולם Guardará tu salida y tu entrada